Bueno, vamos a cantar, corazón. Vamos a, si te puedes poner de pie, vamos a cantar el sapo, ¿sí? Vamos a decir 1, 2, 3. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. La señora Zapa, 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 que me contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. Jesús había un sapo, sapo, pero en el río, 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 con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. Señora Zapa, 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 que me contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. Jesús había un sapo, 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 que nadaba en el río, 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 con su traje verde, 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 que temblaba de frío, frío. Señora Zapa, 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 que me contó, 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 tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. Jesús había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, traje verde, 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 que temblaba de frío, frío. Señora Zapa, 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 que me contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. Jesús había un sapo, 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 que nadaba en el río, río, traje verde, 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 que temblaba de frío, frío, frío. Y ahora zapa, 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 que me contó, 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 que tenía un amigo, 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 que se llama Jesús. Jesús había un sapo, 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 que traje verde, verde, que temblaba de frío, frío. Y ahora zapa, que me contó, 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 que tenía un amigo, que se llama Jesús. Jesús, muy bien. Vamos a la oración. Vamos a empezar la oración, vamos a poner nuestra manita derecha arriba y vamos a hacer la señal de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Juntamos nuestras manitas y repiten después de mí. Papá Dios, te damos gracias, porque nos amas. Te damos gracias porque nos regalas a Jesús. Te pedimos que mandes tu Espíritu Santo para conocerte más y amarte siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamá María, te pedimos que nos ayudes a llegar a Jesús y amarlo como lo amas tú. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Manita derecha arriba y hacemos la señal de la cruz y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Amén. Bueno, ahorita estamos ya, como lo platicábamos la semana pasada, estamos en el tiempo ordinario. Y en el tiempo ordinario vemos las palabras de Jesús, vemos lo que quiere Jesús de nosotros. Nos reunimos en la misa a celebrar la fiesta más grande que es la Eucaristía, pero ya no tenemos esas fiestas que son
fiestas, por ejemplo, Pentecostés, el Triduo Pascual. O sea, tenemos fiestas, pero la fiesta normal de la Eucaristía. Entonces, ahorita estamos en el tiempo ordinario y escuchamos qué es lo que quiere Jesús de nosotros. También escuchamos lo que hicieron algunas otras personas. Hemos estado oyendo, por ejemplo, entre semana a Abraham, cómo creyó, cómo fue creciendo en la fe, cómo le creyó a Jesús, a Dios, perdón, todo lo que él le decía, aunque él no podía ver. Hoy, bueno, mañana, no, aunque él no podía ver o sea, Dios le decía que iba a tener un hijo y él estaba ya muy viejecito. O sea, son cosas que a veces, si no tenemos fe, no podemos creer. Pero hoy, bueno, mañana domingo vamos a escuchar sobre un profeta que se llama Eliseo. Eliseo, que digamos que fue el que quedó después de Elías, y todos querían mucho Elías y todos confiaban mucho en Elías, pero después llegó Eliseo y siguió hablando sobre Dios y le siguió enseñando lo que Dios quería de ellos, pero aún con cosas muy difíciles, Eliseo creyó tanto en Dios que hizo muchísimos milagros. Entonces les voy a compartir pantalla, corazones. Y ella, la primera lectura. Vania, ¿me ayudas, mi amor? Vamos a leer la primera lectura, mi amor. Lectura del segundo libro de los Reyes. ¿Qué pasa? Un día pasaba Eliseo por Sunam y una mujer rica lo vio con intención comer y siempre que pasaba por allí iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: me consta que ese hombre y de Dios sea un santo con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior. Te ponemos allí una cama, una mesa, una silla y una cantina. Y así cuando venga a visitarnos, se quedará aquí. Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado: ¿juegas? Pues sí. Ay, sí. Así que podríamos hacer por ella. Pues así comentó que si yo no tiene hijos y su marido es viejo. Eliseo dijo: llámala. La llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año que viene por esta fecha abrazarán a un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a escuchar. Ahí escuchamos cómo Eliseo
En agradecimiento a un matrimonio que estaba, que no tenía hijos y que lo recibían siempre, quiso darles un regalo muy grande. Y ese regalo le pregunta a su criado, oye, ¿qué crees que podamos hacer? Y él dice, oye, pues no tienen hijos, pídele a Dios que les regale un hijo. Pero le regala un hijo, bueno, vemos cómo toman esa decisión de que Dios le regale un hijo. Ahora vamos a escuchar el Evangelio, nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie todos y vamos a escuchar el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me siga no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que me recibe el que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Nos podemos sentar. Entonces, escuchamos cómo en la primera lectura la persona esta, la mujer esta, le recibe a Eliseo y le da a Eliseo, aunque Eliseo no lo había pedido, y Eliseo era un profeta. Y vemos en el Evangelio que dice Jesús, a alguien le da, aunque sea un vaso de agua a alguien por amor a mí, va a tener una paga como yo. ¿Y qué quiere decir esto? A nosotros como niños, a veces nos es difícil darle cosas a los demás. Por ejemplo, nos es difícil compartir nuestros juguetes, nos es difícil ser amables, nos es difícil ser respetuosos. Bueno, aunque no sea difícil, Jesús quiere que nosotros lo demos por amor a Él. A veces nos va a costar un poco porque no es agradable al que no es muy amable con nosotros ser amable, pero cuando lo hacemos por Jesús, todo se vuelve un poquito más fácil. No quiere decir que nos dejemos maltratar por los demás, eso no. Pero sí quiere decir que seamos amables, respetuosos con los maestros, con nuestros papás, con nuestros tíos, nuestros abuelitos. Quiere decir que seamos buenos como Jesús quiere que nosotros seamos buenos. De hecho, en el Evangelio también dice, el que quiere a su padre y a su madre más que a mí, no quiere decir que nosotros no debamos de querer a nuestro papá y a nuestra mamá. Claro que nosotros tenemos que querer mucho a nuestros papás, pero tenemos que ser valientes para todo poner siempre a Jesús como el centro de nuestra vida, porque Jesús quiere que nosotros lo amemos tanto que nosotros podamos ser, o sea, tan valientes que Dios sea el más importante en nuestra vida. O sea, que nosotros cuando hagamos algo sea por amor a Dios, que cuando nosotros seamos respetuosos de nuestros papás sea por amor a Dios, que todo sea por amor a Dios. Y así como Eliseo, vamos a poder distinguir lo que Dios quiere de nosotros y para los demás. Dios quiere que nosotros seamos buenos y que siempre estemos trabajando por su reino. Entonces, hoy vamos a ver, ayer 30 de junio estuvimos celebrando o recordando a los primeros mártires cristianos. ¿Quiénes fueron ellos? Los mártires romanos, más bien, perdón. Los mártires romanos. Roma era la ciudad que estaba más grande y más civilizada y tenía soldados y tenía todo. Recordemos que a Jesús lo crucificó el gobierno romano.
Entonces, Por culpa de los judíos. por culpa de los judíos, pero el gobierno romano era el que decía qué le iban a hacer. Entonces, llegó los romanos, cuando Jesús se va al cielo, los cristianos empiezan a ir a todas partes a decir lo que es el amor de Dios y el amor de Jesús. Entonces llegan a Roma y había un emperador que era muy malo y su nombre es Nerón. Entonces, este emperador que era muy malo quiso terminar con los judíos y con los cristianos. Entonces, se le llamaba circo romano, que era donde para divertirse él, mataban a las personas, pero no los mataban nada más o sea, así, sino más bien los ponían, no sé si ustedes han visto, que ponían un león que los perseguía, o un oso, o un tigre, eso era el circo romano. Ese lo hizo Nerón. Y también lo que hizo un incendio muy grande y culpó a los cristianos porque quería decir que ellos eran malos. Entonces, la película que vamos a ver hoy, ayer recordábamos a todos estos hombres y mujeres que murieron por amor a Cristo, que fueron bien valientes y aunque les decían, oye, es que si nada más con que digas que no crees en Jesús, nada más con que digas que no crees en Dios, o con que digas que Nerón es el que Nerón es el Dios, con eso ya no los matamos. Entonces, pero ninguno de estos hombres valientes quiso negar a Dios. Más bien, todos creyeron en Dios, lucharon por Dios, y aun cuando estaban en la muerte, de hecho, a veces escuchamos, por ejemplo, en misa, escuchamos, por ejemplo, hay dos mujeres que murieron así, que son Perpetua, no, vamos a verla, digo, ahorita, Perpetua y Felicitas y Perpetua, siempre las escuchamos en misa. Bueno, ellas dos fueron mártires de estos primeros mártires romanos. Y hubo más mártires romanos que por amor a Dios aceptaron la muerte y una muerte muy fea, pero ellos tenían la fe que iban a ir al reino de Dios. ¿Me ibas a decir algo, Vania? Adelante. No, vamos a ver eso. Bueno, entonces vamos a, espérame. Bueno, así como vimos en esta película, los primeros cristianos sufrieron mucho, pero eran bien valientes y estaban convencidos de que ellos que ellos podían luchar porque pasara lo que pasara, Jesús los iba a ayudar. Y así como dice el Evangelio, ellos amaban más a Dios que a su padre y a su madre. Y no quiere decir que a su padre y a su madre no los amaban. Los amaban mucho, pero a Dios era lo más importante. Dios era su primer lugar y siempre estuvieron conscientes de que Dios los iba a ayudar. Ayer celebrábamos a los primeros mártires romanos, a estos mártires romanos, de que en el año 64, que recordemos que Jesús son obviamente años aproximados, que Jesús murió en el año 33 después, obviamente después de Cristo. Entonces, como 30 años después pasó esto en Roma. Y 31 años después de la muerte de Jesús pasó esto. También celebramos a Pedro y a Pablo, San Pedro y San Pablo, y ellos también fueron mártires, ellos también los mató el emperador. Dime, Vania, mi amor. Bueno, no. El emperador estaba aventando fuego para hacer incendios y que todos murieron ahí. Pues la castigo. Exacto, él hizo fuegos y aparte... Y se incendió, no sé qué pasó, pero creo que se incendió en esa parte donde estaba esa máquina y creyó que el aceite era agua. Cuando le echó, se hizo más fuego, porque el aceite hace más fuego. Más, exacto. Y Nerón fue muy, muy cruel con ellos y fue muy cruel con todas las personas, pero aún así los cristianos fueron muy valientes y ellos estuvieron convencidos de que luchar por Jesús y aceptar siempre a Jesús es lo mejor. Y por ejemplo, nosotros como niños en la escuela podemos ser tan valientes como estos primeros mártires romanos. No quiere decir, como les decía, que nos dejemos maltratar, que no importe lo que nos hagan. No, sí importa lo que nos hagan, pero
por ejemplo, va a haber gente que se burle de nosotros, amiguitos de nosotros que se burlen cuando nosotros somos amables con nuestra maestra o cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Van a decir, ah, Tienes una cara bien redonda. Ay, tienes el que se burlen de nosotros. Entonces, en lugar de ser groseros con ellos, tenemos que ofrecerle a Jesús y tenemos que ser amables. Dime, Vania, mi amor. También que el emperador quería poner en otro lugar su DS. Su panteón. Y no lo pudo incendiar. Así que quiso incendiar porque el que guiaba a todos los, ¿cómo se llaman? A los soldados era más grande. Por eso lo eligieron. Nilus. Y un soldado era bueno. Así que el soldado bueno cortó el lazo para que ya no pudieran. Sí, pero primero le dio otra para que pudiera otra vez salvar a los judíos. ¿Eran judíos o no? Sí, eran judíos, pero ya eran cristianos. Cristianos. Ya judíos que creían en Cristo, como Jesús, como Pedro, como Pablo. Sí, y ellos que si bien evacuar, metieron gente en botes y los echaron en el río. Sí, para salvarlos. Ellos, los primeros cristianos, aparte de ser bien valientes, tuvieron que idear cosas muy inteligentes. Bueno, nosotros también somos inteligentes, pero ellos eran tenían ideas muy rápido porque tenían que salvar a todos. Entonces, por ejemplo, vemos que a Pablo, cuando lo querían matar, lo bajaron en una canasta, por ejemplo. Vemos que ahorita a ellos los metían en barriles para que no los vieran. Entonces, y también los ponían como en una sub y baja. Como una catapulta tipo para sí, como una catapulta. Y también en vez de tener mecanismos era con 2 baldas y un pedazo de madera. Exactamente. Entonces, los cristianos tuvieron que ser ay, se me fue la palabra, pero muy inteligentes para ver qué es lo que hacían y así tenemos que ser nosotros. Hay veces que, por ejemplo, nosotros nos hacen algo y nuestra primera reacción o nuestro primer deseo es pegarle a nuestro amiguito porque me hizo algo. Entonces, tenemos que ser inteligentes para no caer en el juego, para no hacernos igual que nuestro amiguito que nos trata mal, pero demostrar también que no lo vamos a permitir. Por ejemplo, ahorita decía Carlitos, decirle, ¿sabes qué? A mí no me gusta que me traten así. Eso es ser amable, pero no permitir que nos maltraten. Y hablar siempre con respeto, hacerle caso a nuestra maestra. Dime, mi amor. Yo se ve la película que había un soldado bueno que quería salvar a los cristianos. Tácticos. Sí. Tácticos sí. Sí, de hecho había soldados romanos buenos. Por ejemplo, el día de hoy, sábado, la lectura es la de precisamente un soldado bueno que se acerca a Jesús y que le dice, es que salva a mi criado. Y Jesús le hace caso y le dice, sí, voy a ir a tu casa. Y él le dice, no, señor, porque yo mismo soy un soldado y tengo gente a mi cargo, así que tú nada más di una palabra y mi criado quedará limpio. De hecho, son las palabras que nosotros usamos durante la misa, precisamente las palabras de un soldado romano que dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero tuya bastará para sanar mi criado. Eso dice el soldado, pero nosotros decimos sanarme. Exacto, que bastará para sanarme. Entonces, nosotros tenemos que ser así como los primeros cristianos. Tenemos que ser como los primeros cristianos, muy valientes, muy contentos de saber que estamos luchando por Jesús. Entonces, vamos a ponernos de pie para hacer nuestra oración. Acordémonos que ahorita estamos rezando ya otra vez el Ángelus. Entonces, vamos a poner nuestra manita derecha arriba y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor
Anunció María. Concibió por obligación. Y concibió por obligación. Concibió por obligación del Espíritu Santo. Dios te salve, Salve María, llena eres Madre de gracia, el Señor Señor es contigo. bendita Bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres. y Bendito bendito el es el fruto de tu fruto vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros nosotros los pecadores, pecadores. ahora y en la Amén. hora de nuestra muerte. Amén. He aquí Aquí, la esclava del Señor, la esclava del Señor, hágase en mí hágase en mí según tu palabra. según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó Voces, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Manita derecha arriba y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Enemigos, líbranos, Señor. Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la semana que entra, corazones. Que pases bonito fin de semana, mi vida, que vaya. Recuerden que allí ir a misa y poner atención en las lecturas. Al cabo ya sabemos de qué se tratan, ¿ok? Nos vemos el sábado que entra, corazón, si Dios quiere. Que descanses. Adiós. Adiós.